Bueno, buenas tardes. Empezamos fijando el tema y las personas para la práctica de la semana que viene. Sánchez Medina Matías, ¿está? ¿No? Molina López Candelaria, para la semana que viene. Vale. Molina López Candelaria, grupo 2. Molina López Candelaria. Según mi lista, Pérez Hurtado Pilar. Entonces no. Navarro Zapata. La semana que viene. Vale. Martínez Cabal. No está Martínez Cabal. Fernández Corbalán. Tampoco. Martínez Alcaraz. Y Celdrán Cruz Ángela. Vale. Fernández Tomás José María. ¿Sí? El tema de la semana que viene, aunque se parece al que vamos a ver esta, no es lo mismo y hay otras cuestiones implicadas. Lo que vamos a preguntarnos es si gente como Carlos Alcaraz, Amancio Ortega y gente así tienen derecho a ser ricos, súper ricos. ¿Sí? Vamos a crear una posición que diga que no te mereces eso, y hay gente que diga que sí. ¿Vale? Para ello es necesario leer el capítulo 2. Teníamos el preliminares, capítulo 1, capítulo 2. ¿Vale? Sin dudas. Bien. Vale. Pues entonces arrancamos con la clase que está aquí. Vale, ayer se nos quedó simplemente del punto 2.0, se nos quedó por presentar una distinción entre diferentes dimensiones del lenguaje, que es una distinción, no la de dimensiones, sino esta en concreto, esta distinción entre dimensiones, del mismo filósofo que vimos ayer para las direcciones de ajuste, John Searle, que distingue entre las dimensiones o planos locutivo, ilocutivo, hiperlocutivo. Cuando estamos frente a un acto de habla, estamos frente a alguien que dice algo o escribe algo, hay tres dimensiones implicadas. La dimensión locutiva es la dimensión de aquello que dice. Simplemente cuáles son las palabras que emplea. Las palabras, el orden. El aspecto ilocutivo, con lo que tiene que ver es con las intenciones de la gente a la hora de
producir este acto lingüístico. ¿Qué es lo que pretende hacer con esto? Con el acto lingüístico. Y el perlocutivo se refiere a las consecuencias de un acto de habla. ¿Qué efectos son los que realmente se generan? El aspecto perlocutivo nos interesa en general, pero también en lo particular, porque ayer vimos dentro de las funciones de los actos del lenguaje, los actos realizativos, los de sois marido y mujer, prometo que... ¿sí? Bueno, estos actos de habla, Searle no los llama realizativos, sino performativos, ¿vale? De hecho, la idea de que este tipo de actos presuponen normas, el prometer, el yo os caso, este tipo de cosas, esta idea es de Searle, la idea de que este tipo de actos presuponen normas, ¿sí? Y con esto nos libraríamos prácticamente del punto 2.0 y podríamos pasar al punto 2.1. ¿Sobre esto hay dudas? ¿No? Bueno. El punto 2.1 se llama disposiciones y normas. Iba a decir, imaginaros, no os imaginéis nada. Ahí tenemos un enunciado. ¿Alguien me puede decir qué significa ese enunciado? Un poquito más alto. Prohibido fumar en clase. A ver, nosotros cuando nos preguntan el significado de algo, podemos decir pues las mismas palabras, pero no suele ser muy aclarativo. Si yo pregunto qué es esternomastocleido, ¿sí? Si alguien me dice, pues esternomastocleido es el esternomastocleido. Pero normalmente requerimos de algo más cuando pregunto por el significado de un término o por una oración. Mirad. A ver si así funciona mejor. ¿Qué significa esto? Os veo participativos a morir hoy. Recipiente, en esto coincidimos, que contiene líquidos o gases, ¿vale? Líquidos o gases. Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho o qué es lo que habéis hecho al responder a esta pregunta? La pregunta de qué significa lo que está entre paréntesis, lo que significa botella. Lo que han hecho Marcos y Salvador era, ¿verdad? Sí, sí. Y Salvador es darme o indicarme cuáles son las condiciones de uso correcto de un término o palabra. Todo aquello que sea un recipiente apto para contener líquidos o gases
cuenta como botella. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo le digo a Salvador, oye, ha salido la botella esta mañana e iluminaba un montón. Es decir, ahí parece que el término botella no está bien empleado o no está empleado con su significado correcto. De hecho, al conjunto de condiciones de uso correcto de un término lo llamamos normalmente sentido o significado. ¿Sí? Alguien, no obstante, podría haber hecho una cosa diferente a decir recipiente o contenedor apto para tener líquidos o gases, y podría haber hecho esto, o como Manu Tenorio. Esto es indicar un ejemplo, señalas algo. Al conjunto de cosas del mundo real que son indicadas esto, aunque no os lo creéis, pretende representar una botella. Al conjunto de cosas indicadas o que señalaríamos como casos de botella lo llamamos referente, ¿vale? Cuidado, hay algunos autores, pero nosotros vamos a evitar esta terminología, que dicen que el significado es la suma del referente más el sentido, ¿vale? De esto más esto. Nosotros, cuando nos expresemos, no nos vamos a expresar así, sino vamos a decir que sentido y significado son lo mismo, ¿vale? Con más instrumentos, vuelvo a mi pregunta. ¿Qué significa el enunciado E1 de la pizarra de la izquierda? El que me diga que botella significa botella, le digo, muy bien, gracias. ¿Alguna información más? ¿Qué significa el enunciado de la izquierda? Que no se puede fumar. Bueno, el prohibido parece que lo podemos reconstruir como no se puede. No se debe. No permitido. Sobre eso nos pelearemos en su momento. No permitido, ¿vale? Os lo compro. ¿Qué es fumar? Inhalar humo del tabaco. ¿En clase? En un aula. Parecía muy difícil, ¿eh? Nos ha costado. Bueno. El enunciado E1 parecería, el enunciado E1 prohibido fumar en clase, parecería que su significado es no permitido inhalar humo del tabaco en un aula. ¿Sí? ¿Bien? Vale, tenemos que dar una videoclase. ¿Se puede fumar? ¿Se puede fumar durante las videoclases? ¿Cada uno en su casa? ¿Sí? ¿Hay alguien que crea que no? Tenemos 2 personas que al menos piensan que no. ¿Qué dice el enunciado para ti? ¿Entendido cómo? Entendido como no como aula. Si no, ¿cómo? Como lugar. Como lugar.
No, pero ellos están entendiendo como lugar también. Aula entendido como un luogo, un posto. Espacio de tiempo, Espacio de tiempo, ¿no? igual, el tiempo que me da clase, en el lugar donde consideramos su aula. ¿Cómo era el nombre? Que no me acuerdo. José María. José María perdió el juicio, definitivamente. A ver, para la mayoría de vosotros, el significado de E1 es... ¿Por qué lo voy a escribir otra vez? Es este. Lo que pasa es que para José María es no permitido inhalar, ¿vale? Durante un determinado transcurso de tiempo. Diría yo que a José María no se le ha ido la cabeza así enloquecidamente y ha dicho que el enunciado E1 significa prohibido matar jirafas o los jueves obligatorio correr. Yo diría que ha utilizado las reglas del lenguaje medio sensatamente, ¿no? O sea, incluso sensatamente. ¿Cómo es esto posible? A ver, ¿qué es lo que nos dice la norma? Prohibido fumar en clase. ¿Seguro? ¿Seguro que esa es la norma? Porque si os fijáis, si yo os pregunto qué dice la norma, lo que me estáis diciendo es que mira el enunciado. ¿Pero seguro que esa es la norma? Porque yo diría que a partir del enunciado E1, todos, excepto José María, habéis sacado no permitido inhalar humo en un espacio. Mientras que José María ha dicho durante un espacio de tiempo. Yo diría que ese 1 y ese 2, dos significados del enunciado, no son en realidad dos normas. ¿No será que a partir de un mismo enunciado hemos sacado dos normas diferentes? Si es así, ¿qué son las normas? Mirad, hagamos una cosa. Pongamos que... Borro esto. ¿He borrado la norma? Pongamos que ahí hubiese un cartel ahí arriba, un cartel que pone prohibido fumar. Y yo cojo el cartel, lo enrollo, lo enciendo y me enciendo un cigarrillo con el cartel. ¿He quemado la norma? ¿He destruido la norma? Dan ganas de decir que sí y dan ganas de decir que no. Porque parecería que no tiene mucho sentido ni decir así al 100% que he destruido la norma, pero tampoco... Dele. Te he pillado. No, estaba diciendo que si cojo el código penal y lo tiro a la basura, no estoy tirando a la basura las normas, no estoy destruyendo las normas. Hagamos el experimento. Este seguro que lo hice con a los que os di clase en primero. ¿A que sí? El de... No sé si sabéis que debajo del Congreso de los Diputados hay una cámara acorazada en el que está el original de todas las leyes. Yo, que tengo mis momentos punkis anarquistas, entro en la cámara acorazada debajo del Congreso y quemo los originales de las leyes. No contento, me voy y quemo todas las copias de todos los códigos penales,
de todo. Pregunta, ¿destruyo el derecho si hago esto? ¿Destruyo las normas del derecho español? ¿No destruyes las normas del derecho español? Si esto es así, tenéis una intuición similar a la mía, y entonces lo que emana el legislador no son normas. Si tenéis razón y el texto de la ley no es lo mismo que las normas, entonces el legislador no aprueba normas, aprueba solo enunciados normativos, pero eso, solo enunciados normativos. ¿Quién es el que crea las normas? Cucú, cantaba la rana. No está prohibido pensar, ¿eh? Tranquilos que no. Incluso hablar también está permitido. También usted, ¿eh? Puede decir lo que quiera cuando quiera. Y tú también. ¿Quién crea las normas? Aquí no hay errores. Podéis ser libres de decir, iba a decir cualquier burrada, hombre, por favor, no ofensiva, pero por lo demás. La sociedad es quien... A ver, actúa de cierta manera, entonces a raíz de esa cierta manera se crean unas normas para que actúen conforme... Eso podrían ser normas sociales o en un momento determinado normas consuetudinarias. Pero si os fijáis, os estoy diciendo que el enunciado puede ser entendido al menos de dos maneras diferentes, con dos significados diferentes. Uno en el que se refiere exclusivamente a un lugar y otro en el que se refiere a un espacio de tiempo. ¿No será que los significados son las normas? Si los significados son las normas, ¿quién se encarga de pasar de aquí, del enunciado, aquí o aquí? ¿Quién hace esto? ¿He dicho algo? ¿No? En realidad, esta asignatura, va de revisar nuestras propias intuiciones acerca de qué es y cómo funciona el derecho, nada más. Si no estáis pensando o os lo quedáis solo para vosotros, no avanzáis mucho. Luego el examen será vomitar, lo que queráis, pero en este momento es el momento de decir, ah, no, mira, sí. Si tengo razón, el legislador no ha creado una norma en su santa vida. Si tengo razón, quien crean las normas son los intérpretes y aplicadores del derecho. Desde luego puede que no vayan a crear cualquier tipo de norma. A partir del enunciado prohibido fumar en clase, no van a concluir los monos tienen permitido usar ametralladoras los martes. Esto sería muy raro decir que el enunciado E1 dice esto o expresa esa norma. Pero sí parece sensato decir que el enunciado E1 expresa las normas no permitido inhalar humo en un aula y no permitido inhalar en un espacio de tiempo. Bueno, pongamos que entonces las normas vienen a coincidir con los significados. Las normas no son los textos, sino su significado. Al acto de dotar de significado a los textos normativos, lo llamamos
interpretación. Esto lo veremos con más calma en su momento, pero aquí por interpretación vamos a entender la atribución de sentido o dar sentido a los sentido o significado, dar sentido a los enunciados normativos, a los enunciados del legislador, en el hipotético caso de que este sea un enunciado del legislador. Pero cuidado, que el término interpretación adolece de la ambigüedad proceso-producto. ¿Qué es esta ambigüedad proceso-producto? Mirad, llamamos a el paso desde el enunciado al significado interpretación. Es decir, al proceso que llevamos a cabo para pasar del enunciado al significado. A esto lo llamamos interpretación, ¿vale? Pero ojo, que también le llamamos interpretación al producto o resultado de dicho proceso, es decir, al significado. ¿Sí? Esta es una ambigüedad muy frecuente. ¿Alguien se ha perdido o cuántos se han perdido? Alejandro, ¿te has perdido, no? Bien, vamos bien. Vale. Tenemos claro qué tipo de cosas son los enunciados. ¿Sí? Los enunciados, ¿qué tipo de cosas son? Bueno, los enunciados son entidades lingüísticas que forman parte del lenguaje. Son cosas que están, por decirlo así, ahí fuera. Ah, pues no, mira, no se ha grabado un cachito. Uy. El mundo 1, o el primer plano de la existencia, es el mundo plano en el que existen este rotulador, esta botella, yo, ustedes, el mundo en el que existen las entidades colocadas espaciotemporalmente, ¿sí? El mundo de las cosas sensibles. Bueno, de las sensibles, no, o algo más que de las sensibles. Por ejemplo, el bosón de Higgs, nosotros no lo podemos ver a simple vista. Tenemos que hacer un conjunto de experimentos bastante sofisticados para poder observar el bosón de Higgs. Pero el bosón de Higgs existe en nuestra realidad empírica, ¿sí? El mundo 1 estaría compuesto por estas cosas. Mundo 2. El mundo 2 es el conjunto de cosas o fenómenos que suceden en nuestras cabecitas. En cierto sentido, el mundo 2 forma parte del mundo 1. ¿Por qué? Porque nuestras cabezas, nuestros cerebros, son cosas que existen en el eje espaciotemporal. Pero bueno, Popper se refería a los estados mentales, a las emociones, a los pensamientos. Claro, en realidad forman parte del mundo 1. ¿Por qué? No sé si sabéis que nuestros cerebros, el tuyo, el mío, nuestros cerebros son literalmente móviles, se mueven, cambian su configuración. Y sabéis que si uno le abre la cajita a alguien que se ha muerto y este alguien ha llevado una vida intelectual muy profunda, no muy profunda, muy activa, en el sentido de pensar muchas cosas, ese cerebro va a aparecer como con muchas arruguitas. Pensar arruga. Esperemos que eso es el cerebro. Mientras que alguien que ha tenido la vida intelectual de un guisante va a tener el cerebro eso, como un guisante, más bien tirando a planito. ¿Sí?
Así que el mundo 2 es también el mundo, forma parte del mundo 1, es el mundo de los fenómenos mentales, de las cosas que pasan en nuestras cabezas. ¿Existe Harry Potter? La novela sí. ¿Cómo? La novela de Harry Potter sí. Vale, he preguntado, ¿existe Harry Potter? Y me dicen, la novela sí. Bueno, ya, la novela es un libro. Ok, las copias. ¿Pero existe Harry Potter? Si nosotros cogemos y quemamos todos los libros de la Rowling, las películas, Harry Potter desaparece. Harry lo llevamos en el corazón. Depende de si lo conoces o no. Pongamos, destruimos todos los libros, destruimos las películas, destruimos a J.K. Rowling, mueren incluso todas las personas que sabían o habían leído la novela. ¿Ha desaparecido Harry Potter? Sí, tío, pero ya no sabe nada. Si no lo sabe nadie, No, que nadie conoce las películas, ni los libros, claro, y no por varias partes del mundo. Y decimos los libros, pero yo sé que estarían en el mundo 2, dirías que pareciera que Harry Potter no es nada más que un estado mental, una configuración de nuestros cerebros. Si se destruye, bueno, aunque no haría falta que se destruyera, somos capaces de distinguir entre las novelas de Harry Potter y Harry Potter como personaje, ¿no? Parece que son dos cosas diferentes. Tú lo que estás diciendo es que Harry Potter únicamente tiene existencia en la medida en que haya personas con el estado mental Harry Potter, por decirlo así. Ahí tenemos un primer problema, y es que necesitamos que todo el mundo tenga la misma configuración mental de Harry Potter para decir que Harry Potter existe. Es un poco raro decir que tú y yo si pensamos en Harry Potter, tenemos la misma configuración mental, que se está produciendo el mismo estado de cosas en mi cerebro. Pensar es, en el fondo, un fenómeno eléctrico, ¿vale? Cuando nosotros tenemos una idea elaborada, bueno, pues será un fenómeno eléctrico más complejo, una serie de conexiones neuronales, pero en el fondo, conexiones neuronales. Si nosotros decimos que Harry Potter es del mundo 2, estamos diciendo que cuando pensamos en Harry Potter, de repente a todos se nos produce el mismo estado mental en la cabeza. Y esto es un problema. Esto es un problemita. ¿Que por qué es un problemita? Primero, porque sería más que discutible que podamos encontrar dos estados mentales exactamente iguales. Y no nos hace falta ir a tomar una tomografía del cerebro para saber que estamos pensando en Harry Potter. Parece que compartimos el estado mental Harry Potter, compartimos la idea de Harry Potter sin necesidad de abrirle el cerebro a alguien y decir, ¿qué configuración mental es esta? Aquí hay algo raro. Hay algo rarito. Mirad, me pasó... Esto es verdad. Me pasó en Roma. Que me llevaron a las termas de Caracalla. Y en las termas de Caracalla, yo, al lado de lo que son las piscinas, vi unos agujericos. Unos hoyos en el suelo. Y levanté la cabeza y dijeron, eso es un juego romano que consistía en... Y una serie de reglas rudimentarias, pero una serie de reglas. Durante mucho tiempo, nadie ha jugado a eso. Siglos y siglos. Más de un milenio. Nadie sabía de la existencia de ese juego. Por supuesto, el juego no coincide con la formulación de sus reglas.
Porque si destruimos las reglas no es que destruyamos el juego, porque todavía tenemos la idea del juego. Pregunta, si todo el mundo que sabía jugar se murió, el juego también murió con ellos y de repente cuando lo han vuelto a descubrir ha resucitado el juego. Es un puto juego zombie. No sé qué. A lo mejor habría alguna pintura, algún escrito o algo que hablara sobre ese juego. Sí, pero, ¿cómo decir? Nosotros sabemos que el juego, la regla del juego, no es lo mismo que el texto. Porque si yo cojo todos los códigos penales y los destruyo, no estoy diciendo que estoy destruyendo el derecho español. Pues con las reglas del juego igual. Desde luego podría tener algún escrito o alguna pintura de este juego, pero si yo los pierdo, no significa que el juego desaparezca. Tampoco desaparece si desaparecen todas las personas que saben jugar al juego. ¿Harry Potter seguirá vivo? Harry Potter es algo que no depende de que nosotros tengamos el estado mental Harry Potter, porque podemos dejar de tener el estado mental Harry Potter y dentro de 6 milenios lleguen los extraterrestres y sean capaces con una tecnología, yo que sé, de buscar entre las cenizas textos y Harry Potter renace. Es muy raro decir que Harry Potter renace. Si es así, ¿las normas qué son? Porque las normas son Harry Potter. Son lo mismito que Harry Potter. Si hemos dicho que destruir el texto no es destruir la norma y que la norma no es meramente un estado mental porque podemos olvidar la norma y que luego venga alguien y diga, ah, no, sí, aquí había una norma, sabíamos que, o sea, aquí tenían esta norma. Entonces, ¿qué tipo de entidad son estas normas? Es muy difícil dar cuenta de esta existencia de los significados o normas. Y por eso, el bueno de Popper acepta la existencia de una cosa llamada Mundo 3. ¿Qué es lo que habría en el Mundo 3? El Quijote, las meigas, Harry Potter, las normas, los significados. Un conjunto de ideas, entidades no extensionales o entidades meramente intencionales. Antes teníamos un triangulito, perdón que lo he borrado. Teníamos los términos o palabras, ¿vale? Teníamos el referente o referencia o extensión y teníamos los significados o sentidos o intención, ¿vale? Entre estas tres se forma lo que se llama el triángulo semántico, sí. Semiótico, perdón. El triángulo semiótico. Vale, ¿y si las normas fuesen entidades que no tienen referencia, no tienen extensión, sino que son meramente intencionales? Las normas, desde este punto de vista, serían entidades no físicas. No coinciden con ni siquiera con los estados mentales. Esto, a algunos, incluidos el catedrático emérito de esta facultad, le produce convulsiones internas y con razón. O sea, esta tesis es la que yo suscribo, esta que os he presentado, que las normas son como Harry Potter. Pero claro, alguien sensatamente me podría decir, oye, y dado que has aceptado la existencia de entidades que no puedes tocar, oler, sentir, tales como Harry Potter y las normas, ¿por qué no aceptas la existencia de fantasmas, del ratoncito Pérez, de los Reyes Magos y todas esas? ¿Dónde vas a poner el límite? ¿Hay algún momento, hay algún criterio para que tú pongas el límite? Bueno, si pongo un límite va a ser casi seguro arbitrario. Es muy difícil establecer cuál va a ser el límite, si es que va a haber algún límite. Por tanto, esta primera concepción de las normas como entidades no sensibles, como entidades diferentes de los enunciados y diferentes del mundo 1, de los estados mentales, mundo 2, tiene algunas ventajas, y es que nos va a permitir entender
¿Cómo es posible? Esto seguro que os lo han contado en clase. El derecho evoluciona, se adapta a los nuevos cambios. Cuando os dicen que el derecho evoluciona o se adapta a los nuevos cambios, quien os lo dice está pensando en que el derecho es modificado en el sentido de que llega el legislador y lo cambia. Más bien no. Lo que os están diciendo cuando os dicen que el derecho se adapta a los nuevos tiempos y que el derecho muta, esta es la expresión clave, no se está refiriendo a que el legislador llegue y mediante el procedimiento de ley ordinario haga una derogación y después ponga otra norma. No, lo que están diciendo es que cambian los significados. Que aunque no cambien los enunciados, con el paso del tiempo pasamos del significado o norma 1 al significado o norma 2. Esta concepción que os he dicho, según la cual las normas, sí, ya va a acabar este desastre, lo siento, hacerte sufrir. Esta forma de entender las normas como entidades del mundo 3 nos permite explicar muy fácilmente cosas como las mutaciones del derecho. ¿Por qué? Porque lo que cambian no son los enunciados, sino las normas. ¿Y las normas de qué dependen? Pues de gente que interprete de una manera o de otra. Y ya está. No hace falta más. La otra concepción cree que las normas son entidades lingüísticas. Son cosas del mundo 1. Que yo puedo borrar una norma. Tiene alguna dificultad, alguna gran ventaja, pero eso os lo cuento el próximo jueves. ¡Hala! Descansito y luego prácticas y lo que queráis. No dirá que no he acabado puntual, a las 5 como un clavo.